Hola, yo soy Pamela y hoy en Vida Saludable de Jóvenes en TV tenemos un programa que estoy segura llegará a lo más profundo de tu corazón y de tu estómago. En esta ocasión hablaremos de la cocina mexicana. Hola, yo soy Adrián. ¿Están listos para conocer algunos de los platillos más típicos del país? Deliciosos ya sabemos que son, pero ¿quieres saber qué tan nutritiva es la cocina mexicana? En el 2010, la UNESCO otorgó a la cocina tradicional mexicana la denominación de Patrimonio Intangible de la Humanidad por su ancestral valor comunitario. La comida tradicional ha logrado unir nuestros afectos con olores y sabores deliciosos. Sin temor a equivocarme, podría decir que alrededor de una estufa mexicana se ha gestado la historia afectiva de todos. Entre los ingredientes más comunes y accesibles de nuestra comida se encuentran alimentos con un alto valor nutricional. La cocina mexicana merece un capítulo de nuestra serie de alimentos del mundo, porque con todo y lo deliciosa que es, también amerita que sepamos más de ella y de cómo integrarla a nuestra vida saludable. Descúbrelo aquí, comenzamos. Decía la escritora Laura Esquivel en su libro Íntimas Suculencias: si uno es lo que come, con quién come, cómo lo come y el sentido que da a lo que come, se puede concluir que los mexicanos somos hijos del maíz, pero fuimos amasados con chile. Maíz y chile. Sin importar si vivimos en el norte, centro o sur del país, vas a encontrar estos ingredientes que tanto nos definen. De acuerdo con Mariana Coria López, especialista en gastronomía y patrimonio cultural de la Universidad del Claustro de Sor Juana, podemos hablar de algunos ingredientes de la dieta mexicana disponibles en toda la República, unificando al país desde Tijuana hasta Yucatán. Y estos ingredientes son, además del chile y el maíz, el frijol, el jitomate y la calabaza. Lo que nunca falta en México, estés donde estés, son las tortillas, los tamales y los totopos, todos hechos con maíz. Quizá por eso el maíz es el ingrediente más emblemático de la cocina mexicana. La profesora Mariana Coria nos dice que la dieta mesoamericana tiene un exquisito sabor que se inclinaba hacia lo amargo, y dicho esto como una deliciosa cualidad. Era una dieta con mucha variedad y pocas grasas. Comían verduras como el nopal, proteínas de animales que cazaban como armadillos, venados, jabalíes, iguanas, patos, insectos y hasta flores. Pero antes de continuar con la dieta prehispánica, vayamos a esta cápsula. La gran tradición de la cocina mexicana no puede entenderse sin uno de sus mayores protagonistas, la tortilla. Esa oblea redonda y suave que puede ser amarilla, blanca, azul, cuya elasticidad se presta para cumplir varias funciones como recipiente, cuchara, plato. A la tortilla la saboreamos en tacos, chilaquiles, totopos o simplemente como acompañamiento de un platillo. Nixtamalizar el maíz ayuda a que se aprovechen mejor los nutrimentos del maíz y favorece su digestión. A grandes rasgos, la nixtamalización consiste en la cocción de las semillas del maíz en agua con cal a 80 grados centígrados aproximadamente, durante 30 minutos. Enseguida se deja reposar por un tiempo, se cuela el líquido y se lava varias veces. Finalmente se le retira la cutícula gruesa que lo cubre y luego se muele el grano. Con él se elabora una masa fina de la que se puede hacer tortillas y tamales. Sin este proceso, el consumo de maíz sería deficiente en nutrientes como la niacina, también conocida como vitamina B3. Las tortillas o los tamalitos carecerían de los aminoácidos lisina y triptófano. ¿Para qué sirve el triptófano? Entre otras cosas, para metabolizar la serotonina, conocida en el mundo de las hormonas como la hormona de la felicidad. Desafortunadamente, la nixtamalización se ha visto desplazada debido a los procesos de industrialización de la masa de maíz. Esta técnica ancestral está casi al borde de la extinción, debido a que la masa con la que se hacen las tortillas ya llega semipreparada a las tortillerías. Cada vez es más difícil conseguir tortillas preparadas con el método tradicional y artesanal. Se encuentra con nosotros el doctor Carlos Aguilar, endocrinólogo y uno de los más importantes especialistas en lípidos del mundo.
Es Premio Nacional de Ciencias y Artes 2018 y hoy nos hablará de la nutrición precolombina y colonial. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pamela, por la invitación y por la oportunidad de platicar con su audiencia. Doctor, no se puede hablar de nutrición y comida mexicana sin hablar de nuestras raíces. ¿Cómo era la alimentación precolombina? La alimentación precolombina era básicamente a base de tipo vegetariana. Los alimentos más comunes eran la calabaza, el maíz, frutos como la papaya, los aguacates, que a final de cuentas muchos se volvieron contribuciones para el resto de las civilizaciones. Se consumía pocos animales. De hecho, la gran mayoría de la proteína se obtenía de los vegetales, lo cual nos garantizaba un aporte suficiente de los nutrimentos fundamentales. Doctor, ¿qué papel jugaba ya entonces el maíz? El maíz ha sido en nuestro país la base de la cultura alimentaria. Es una fuente tanto de calorías como de proteínas de origen vegetal. Gracias a la nixtamalización, se enriquecieron las propiedades del maíz. Los primeros usuarios del maíz tenían que romper la cascarilla del maíz, entonces se dieron cuenta que con la exposición a algunas cenizas y después a las sales de la cal, permitía que la cascarilla del maíz rápidamente se rompiera, pero además permitió que se enriqueciera el contenido del maíz, permitiendo la formación de algunos aminoácidos que son indispensables para la vida. Y de ahí se da origen a muchos de los platillos tradicionales mexicanos y de toda Latinoamérica. Sería muy difícil entender la cultura de las poblaciones nativas americanas sin el maíz. Doctor, ¿y qué papel jugaba el chocolate? El chocolate, a final de cuentas, cambió totalmente con la colonización, porque antes de la llegada de los españoles, el cacao, que es la semilla que da origen al chocolate, se usaba como una forma de pago, de una forma de traslado de bienes. Y su conversión a una bebida como el chocolate estaba limitada solamente para algunos eventos especiales, y los guerreros o los sacerdotes eran quienes los podían consumir. No era una bebida de consumo popular. Ya al tomarlo los españoles, lo llevaron al viejo mundo y le dieron una perspectiva totalmente diferente al chocolate. Pero afortunadamente conservaron la palabra, que es una raíz de nuestro país lo que da origen al chocolate, a la palabra chocolate. Doctor, ¿se tienen registros de obesidad o enfermedades metabólicas en la cultura precolombina? Sí, sí hay varios registros. Aunque se consideraba como una enfermedad rara, pero ya desde los textos de Bernal Díaz del Castillo y más adelante con Fray Bernardino de Sahagún se mencionan algunos casos de personas que tenían algo que podría haber sido considerado como diabetes o personas con sobrepeso. Sin embargo, lo que en nuestro país ahora es un enorme problema de salud, era una enfermedad rara hasta los años 50. De hecho, el doctor Salvador Subirán fue uno de los primeros que hizo un reporte sobre la prevalencia de diabetes en la mitad del siglo pasado, y era una enfermedad rara en poblaciones nativas americanas del centro y norte del país. Doctor, ¿qué pasó cuando se encontraron las dos culturas? ¿Cómo se construyó la alimentación del Nuevo Mundo? Fue un choque de dos culturas, porque el patrón de alimentación que tenían los españoles era muy diferente al de nosotros. Por ejemplo, el cereal más usado era el trigo, el cual no existía en el continente americano. Entonces la alimentación fue una forma también de evangelización, de transculturalización que sufrió nuestra población. Los españoles, en especial los frailes, trataron a través de estos procesos de
cristianización fue incorporar los cultivos que los españoles requerían para mantener su alimentación habitual. Doctor, muchísimas gracias por esta información, de verdad que estamos aprendiendo mucho. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con usted. Gracias, Pamela. Guacamole y chapulines. Ingredientes: 2 aguacates maduros, 100 gramos de chapulines, jugo de 2 limones, 1/4 de cebolla, manojo de cilantro desinfectado, 2 chiles verdes, 1/4 de taza de agua, sal, pimienta. Machaca la pulpa del aguacate con el jugo de limón. Licúa la cebolla, los chiles, el cilantro y el agua. Vierte esa salsita sobre el aguacate machacado. Agrega sal y pimienta al gusto. Coloca los chapulines sobre el guacamole. Lista para servirse. Las recetas de la cocina más emblemáticas de México, como la yucateca, oaxaqueña y poblana, se mantienen casi intactas desde sus orígenes. Pensemos en una deliciosa cochinita pibil, el exquisito mole oaxaqueño o el mole poblano, que junto con el chile en nogada quizás sean los platillos más famosos de la cocina poblana, del centro y quizá de los más representativos de la cocina mexicana en general. ¿Sabías que una porción de cochinita pibil tiene más o menos la misma composición nutrimental que la misma cantidad de puntas al albañil, cerdo o res en adobo? ¿O que una porción similar de pollo con mole? Una de las características más fascinantes de la cocina prehispánica en México es su conocimiento para guisar flores. Es una hermosa tradición que ha logrado sobrevivir varios siglos. ¿Qué tal la flor de calabaza? La flor de calabaza aporta vitaminas A, C y ácido fólico, así como algunos minerales como potasio, fósforo y calcio. No está nada mal para agregarlo a una sopa o una quesadilla. En varios estados se comen otras flores, como el cempasúchil. Con ella se hacen tamales, atoles, tortillas, sopas e infusiones. Las cocinan en sopas de maíz, guisada con salsas de distintos chiles. También está la flor de tuna, que se prepara ya sea cruda o asada, junto con la masa de maíz para algunos atoles. Otra flor que fue muy consumida entre los mexicas y cuyo consumo continúa en la actualidad es la flor de maguey o gualumbos, que se consumía en platillos salados y actualmente es tradicional en Hidalgo. En la comida prehispánica, los insectos fueron altamente valorados. Se consumían de manera cotidiana. Es un alimento muy nutritivo, fuente importante de proteína. Además, se trata de una proteína muy sustentable. La recolección de insectos se vincula con la sabiduría tradicional de los territorios y culturas indígenas. Afortunadamente, el consumo de insectos como parte de la gastronomía mexicana se ha mantenido a lo largo de los siglos. En México, existen más de 500 especies de insectos comestibles incorporados a las cocinas tradicionales indígenas. Algunos de los más conocidos son los chapulines de Oaxaca, las hormigas chicatanas y los jumiles de Guerrero, los escamoles o hueva de hormiga que se consume en el centro del país, el ahuautle o hueva de mosquito que se recolecta en las orillas de los lagos, los gusanos de maguey y los gusanos rojos de lugares como Hidalgo. También se consumen muchos otros como los frailecillos, los periquitos de aguacate y la grana cochinilla, que se usa para pigmentar platillos, aguas y licores como el mezcal. Muchos de estos insectos quedaron registrados en obras como el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún, ilustrados con hermosas láminas. Las maneras de cocinar insectos son muy variadas. Tradicionalmente se asan en comal,
Se preparan en salsas para acompañar la comida o incluso se consumen vivos como en el caso de los jumiles. Seguimos platicando con el doctor Carlos Aguilar. Doctor, ¿qué tan importante es aprender a comer bien? ¿Cuánto de nuestra vida depende de nuestras elecciones alimenticias? Cada vez es más claro que la alimentación se debe de aprender desde los primeros años de vida y es uno de los determinantes principales de la calidad de vida a largo plazo. Dado que la expectativa de vida de nuestra población cada vez es mayor, si no tenemos una nutrición adecuada, tanto en los primeros días de vida, en los primeros 1000 días de vida, como en la transición de las diferentes etapas de la vida, de niño a adolescente, de adolescente a adulto, del periodo pregestacional y postgestacional, y ya después como adulto mayor, son momentos clave donde debemos de tener la información y los recursos para tener opciones de alimentación saludable. Doctor, ¿usted diría que México es un país privilegiado por la diversidad de frutas y verduras que tenemos? ¿Cómo podríamos aprovecharlas y cuántas raciones de fruta al día se recomiendan en adolescentes en crecimiento y de verduras? Sí, sin duda, México es un país privilegiado por la variedad alimentaria que tiene. En particular, las verduras deben ser la principal fuente de proteína en nuestro plato. Las frutas también aportan fibra y diversos elementos que son indispensables. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que algunas frutas tienen gran cantidad de azúcar, Claro. por lo que su consumo tiene que ser moderado, en especial las personas que viven con alguna enfermedad metabólica o que tienen un peso arriba de lo saludable. En términos generales, debemos de consumir 5 porciones entre frutas y verduras, pero la gran mayoría deben ser a base de verduras. En términos generales, un adulto que tiene una actividad física promedio debe de consumir 2 porciones de fruta, pero en términos generales son piezas enteras o mitades. Doctor, en México el maíz cruza toda nuestra comida típica, tortillas, sopes, tlacoyos, pozole, solo por mencionar algunos de los platillos representativos. La pregunta obligada, ¿se puede señalar al maíz como uno de los ingredientes que contribuye a la obesidad, sobrepeso y diabetes que tenemos en México? Yo creo que en la alimentación la moderación es lo más importante. Debemos de incluir todos los elementos que constituyen una dieta balanceada: carbohidratos, grasas, proteínas, hierro, calcio, y debemos de saber de dónde obtener esos nutrimentos. Desafortunadamente, nuestra dieta es muy rica en carbohidratos, que es la característica tradicional de nuestro patrón de alimentación. Y la tortilla es una de las fuentes más representativas de los carbohidratos, pero también tiene componentes muy, muy importantes como es la fibra. Es quizás una de las fuentes más abundantes de fibra, en especial la tortilla de maíz. Lo que es recomendable es que se coma con moderación. En general se recomiendan 2 piezas de tortillas, de todos los ejemplos que usted nos hizo favor de mencionar. Como máximo deben ser 2 en un adulto que desea mantener su peso adecuado. Quizás a lo anterior sería la excepción del tamal, que el tamal, a pesar de la tradición cultural que representa su consumo, es un alimento que contiene todavía más calorías y contiene grasa, lo cual hace que en un tamal se puede ingerir casi la grasa que requiere un adulto en un peso promedio. Doctor, ¿qué ingredientes mexicanos son para usted los más nutritivos, los que deberían estar presentes en nuestra despensa e integrados en nuestra dieta cotidiana? Sin duda, las verduras. La riqueza de verduras que tiene nuestro país debe ser aprovechada e incorporada en todos los platillos. Si bien hay riqueza especial de algún tipo de verduras en unas zonas del país, debemos de generar la conciencia de culturas locales para aprovechar a generar estas canastas que Conavio ha estado impulsando en muchas regiones. Hay varios proyectos, por ejemplo, en las escuelas que se generan huertos escolares para que los niños conozcan las variedades de verduras desde edades tempranas, se interesen por ellas y las introduzcan a su alimentación. Después de eso quizás sería el maíz, pero con las limitantes en la cantidad. Otras
alimentos que son tradicionales mexicanos es el aguacate, que es una de las aportaciones del continente al mundo. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que también es un alimento denso en calorías. Su consumo debe ser moderado. El aguacate tiene un tipo de grasas que son saludables, pero también tiene una alta densidad calórica, es decir, no necesita comer grandes cantidades para sobrepasar la necesidad de calorías de un adulto. Doctor, ¿cómo podemos relacionarnos de forma saludable con nuestros alimentos típicos? A través de generar platillos tradicionales y obtener la mejor información posible de profesionales de la salud. Asimismo, hay varios portales donde la información de libre acceso en el portal del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, en otra iniciativa que estamos relacionados que se llama Alimentación para la Salud, que es un esfuerzo entre la UNAM, el TEC de Monterrey y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Ahí el público puede encontrar toda la información sobre cómo incorporar los alimentos tradicionales mexicanos en su mesa con las características adecuadas para tener una alimentación saludable. En términos nutricionales, ¿qué ingredientes están olvidados o merecen mayor justicia y cuáles están sobrevalorados? Es una pregunta difícil porque depende de la zona del país donde usted la haga. Quizás, por ejemplo, el valor del aguacate que le comentaba, sin duda es una alimentación, es un alimento recomendable, pero su uso tiene que ser con cantidades moderadas. Lo mismo le mencionaba para el maíz. El contrario, por ejemplo, el frijol. Desafortunadamente en los últimos años su consumo ha ido hacia la baja debido a molestias gastrointestinales que puede generar. Sin embargo, es justo de las áreas de la alimentación del mexicano que requiere de mayor abundancia. También en el pescado hay varios pescados que son típicos de nuestra región que aportan un alto valor biológico, que no son de costo alto y que debemos de incorporar con más frecuencia a nuestra alimentación. Pues muchísimas gracias, por nuestra parte es todo. De verdad, muchas gracias por su tiempo, por la contribución a este programa. Estoy segura que los jóvenes lo van a apreciar mucho porque nos deja mucha información que nos enriquece. Gracias, Pamela, y muchas gracias a su audiencia por su atención. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje de nutrición, historia y cultura gastronómica por la comida mexicana. La próxima vez que pases por un mercado, compra frutas y verduras y llena de salud y color tu despensa y tu vida. Aprende a cocinar con los ingredientes de tu región y siempre que puedas, prueba ingredientes de otras regiones. La diversidad nos ayuda a estar mejor nutridos. Si vas a comer un platillo típico, cuida mucho las porciones y elige bebidas sin azúcar para acompañarlas. Eso puede ser una gran diferencia en tu salud. Hasta pronto. No olvides que nos interesa escucharte, conocer tu opinión. Participa con Jóvenes en TV y haz este programa con nosotros. Hasta la próxima.